El feminicidio de Carla Pontigo es un caso que marca un precedente en la evolución del delito de feminicidio dentro del sistema penal mexicano. Personalmente, este es uno de los casos más desgarradores que me ha tocado ver y es por la simple conclusión de cómo tuvo que morir alguien para que el sistema mexicano estableciera el tipo de precedente que en este caso fue Carla no murió por un accidente, sino fue feminicidio porque su cuerpo presentaba signos de violencia que claramente se usaron para violarla y posteriormente fue asesinada. Pero es importante analizar cuáles son los elementos que hay dentro de este caso y por qué en ellos radica la importancia de cómo ha evolucionado hasta el día de hoy para que las mujeres podamos tener un acceso a una justicia en la que se debe juzgar con perspectiva de género y tomando en cuenta las circunstancias particulares de cada caso. De entrada, Carla es una persona que trabajaba como edecán en una disco. Este normalmente es un trabajo que se tiene estigmatizado. Si bien personalmente no considero que ningún trabajo deba ser estigmatizado, lamentablemente la realidad es la contraria. Pues esto nos lleva a un proceso de revictimización en el que se señala a mujeres que tienen trabajos como el de Carla, probablemente ella sabía a lo que estaba expuesta y entonces la familia y la víctima deben atenderse a las consecuencias. Esto es completamente erróneo, además de ser insensible e inhumano, porque Carla lo único que quería era ganarse la vida en algo que al parecer a ella le gustaba. En el documental su mamá nos cuenta cómo ella llegó a pelearse con Carla porque ella no quería que fuera este lugar, pero hay una señal de alerta en la historia que narra la madre y el hermano de Carla, y es que existía un antecedente de que el jefe la acosaba. No es culpa de Carla haber seguido trabajando ahí por necesidad, por gusto, sino si ya había una señal de alerta por parte de que había una relación de poder con el jefe y que con quien sostenía esa relación de poder le podía llegar a hacer daño. Probablemente Carla habló de esto previamente y probablemente era una señal de alarma para la familia, pero esta es una prueba de cómo las mujeres a veces alzamos la voz y no se nos toma en cuenta y no es hasta que pasa una desgracia verdaderamente visible que quizá la justicia voltea a ver nuestro caso y tome en cuenta nuestro testimonio. Considero que aquí se violan elementalmente dos derechos: el derecho a la vida y dos más si los dividimos con el derecho a la justicia y acceso a la verdad. Primeramente, el derecho a la vida creo que no se viola en el momento en el que Carla es asesinada, sino que este comienza desde el momento en el que el Estado no otorga las herramientas necesarias para protegernos a las mujeres como el grupo vulnerable que somos, porque históricamente las mujeres hemos sido violentadas por cuestiones de género. Al tener un trabajo estigmatizado en el que probablemente se desacreditaría sus testimonios si Carla se hubiera atrevido a denunciar alguna denuncia de acoso por parte de su jefe, no se está tomando en cuenta las relaciones de poder, que Carla estaba ahí siendo mujer y aparte siendo empleada de esta persona y que probablemente las condiciones de trabajo no eran las mejores, pero también podemos identificar cómo la falta de acceso a la justicia por parte de acceso a la justicia y debilidad institucional por parte de la institución de salud que atendió a Carla, que condicionó a la madre a ayudarla a, a tramitar una demanda por violación y asesinato a cambio de que la madre accediera a donar los órganos de su hija. Creo que es inhumano e insensible pedirle a una madre que acaba de perder a su hija bajo el contexto en el que lo hizo la madre de Carla mucho más que done los órganos y así la clínica puede ayudar a acceder a la justicia. Al día de hoy, la madre de Carla no tiene certeza de qué fue lo que pasó con su hija, a pesar de que todas las pruebas apuntan a que fue el jefe de Carla quien lo cometió. Claramente esta persona no actuó sola. Por eso, una de las cosas que tiene que tomar en cuenta el sistema mexicano es no solo señalar al feminicida, sino también investigar la complicidad que hubo detrás para que se pudiera consumar el delito. Considero que el derecho a la verdad también se ve vulnerado, primero porque a la madre de Carla se le niega el acceso a la justicia, no es eficiente este proceso, pero también porque la madre declara que además de los órganos que ella y su familia decidieron donar voluntariamente a cambio de que se le pudiera facilitar el acceso a poder demandar, se le retiraron a Carla órganos que ellos no habían autorizado, lo cual
únicamente lo puedo materializar como que Carla vivió una violación antes de su muerte, como la causa principal, y después de su muerte, al momento en el que se le quitan los órganos sin el consentimiento de sus familiares. Creo que es indignante que se siga normalizando este tipo de conexión entre las instituciones de salud, las instituciones de justicia y el mismo Estado fueron los responsables de todo lo que sufrió Carla aún después de su muerte y de cómo el proceso de la familia fue revictimizante. Al final, la madre de Carla y en el documental nos narra cómo se pudo alcanzar cierto nivel de justicia y cómo las madres y familiares tienen que resignificar la muerte de sus hijas, la muerte de sus hermanas, la muerte de sus amigas. Ella murió para que se pudiera sentar este precedente. Si bien creo que es algo muy útil y la corte hizo un buen trabajo a la hora de poner que no se trató de un accidente, sino que fue de un feminicidio por las circunstancias y el contexto bajo el que se dio, creo que falta muchísimo camino por recorrer. México tiene las herramientas necesarias, tiene convenciones, tiene instrumentos internacionales, la misma Constitución nos protege, tiene leyes de protección en materia de género y presentes como los de Carla, pero para poder usarse eficientemente tiene que haber, primero, seguir como parte de la garantía de no repetición, no se va a volver a repetir y buscar que no se repita con otras víctimas, capacitar a las personas juzgadoras en materia de género. Y segundo, creo que es importante que el Estado también tome en cuenta que la víctima principal no es únicamente la víctima de feminicidio, sino también su familia, por lo cual es indispensable que se garantice un acompañamiento psicológico o una remuneración económica a la familia de las víctimas. Personalmente creo que ninguna de estas reparaciones es suficiente para compensar la vida de una persona. Sin embargo, en un mundo realista, probablemente sean las únicas herramientas que se tienen. Y México es un país que tiene con qué. Sin embargo, falta mucha concientización desde el punto de vista que somos un país machista y reconocerlo y empezar como sociedad a trabajar conjuntamente en ellos para que la muerte de Carla y los casos de miles de chicas que no son necesariamente feminicidios puedan ser los últimos, puedan verdaderamente marcar un antes y después en la violencia de género que se vive en nuestro país.